Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. A Perú le persigue la desestabilización o la locura de una derecha antidemocrática, autoritaria y poco responsable con su propio país y con su destino, evidentemente. Pedro Castillo, les guste o no, funcione como muchos quisieran o no, es el presidente elegido por una mayoría de peruanos, pero una minoría de la oposición lo quiere afuera y para ello acude fake news, entre otras cosas, para generar lo que en realidad desean, el control total del poder, incluido el político. ¿Hasta dónde llegará la derecha y sus poderes fácticos? ¿Veremos en el corto o mediano plazo un cambio de gobierno en Lima? De esto queremos conversar con el analista político Martín Guerra, a quien por supuesto siempre le daremos la más cordial bienvenida. Martín, qué gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Cómo estás? Saludos, Orlando, el gusto es mío. Un abrazo para ti y para todo el público que nos escuche y que nos ve. Bueno, cuéntanos cómo se entiende lo que pasa en Perú, donde un informe de una minoría dice que Pedro Castillo había cometido el delito de traición a la patria por haber mencionado en una entrevista que podría pensarse o imaginarse una salida al mar para Bolivia. Bueno, aquí, Orlando, el inicio de todo está en que la derecha, en todas sus facciones, principalmente la ultraderecha, no quiso desde el principio aceptar el triunfo de una opción popular que inició su gobierno con una serie de problemas creados por ellos desde julio del año pasado. Si hacemos un conteo, pues entonces el gobierno del presidente Castillo va recién por poco más de medio año, ¿no? Entonces ningún gobierno, a menos que fuera un gobierno de flagrantes errores y de crímenes de lesa humanidad, etcétera, podría ser juzgado con tanta dureza como está haciendo todo el tiempo y todos los días, petardeado y puesto en tela de juicio desde antes de juramentar. Esto no es nuevo, ya se han presentado mociones de vacancia, se han censurado ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que la derecha no quiere aceptar un gobierno de corte popular al que le han atado las manos, también por errores del gobierno, ya podemos hablar de eso, ¿no? Y que se han hecho algunas cosas interesantes, pero que los medios de comunicación no difunden. Entonces, ahora la idea es, por algunas medidas que se han logrado desarrollar en materia laboral, por ejemplo, que internacionalmente no se conocen y que ayudarían mucho a los trabajadores, se han asustado de nuevo y entonces lo que pretenden es sacar al presidente y a todo, algunos piden incluso sacar a toda la línea de mando que continuaría después de una vacancia, ¿no? Y hablar de nuevas elecciones o de colocar a la presidenta del Congreso como presidenta de la República. Entonces, es una actitud abiertamente golpista y que no tiene, pues, ninguna lógica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salida al mar es un tema que ya se estableció gobiernos atrás. No es una idea del presidente Castillo. Incluso lo estableció el presidente Fujimori. Si vamos a hablar, pues, de responsabilidades históricas de una decisión política, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué problema hay que países hermanos puedan llegar a un acuerdo para establecer alianzas estratégicas de explotación de recursos naturales o de beneficios de estos mismos recursos, ¿no? Entonces no tiene pies ni cabeza, es una intentona golpista, desestabilizadora, pero más allá de eso, Orlando, incluso es tratar de que el presidente cada vez más vaya incorporando al gobierno elementos de la derecha como ya lo ha venido haciendo, porque también hay algunos errores políticos que se toman desde el Ejecutivo. De eso también podemos conversar. Claro, y a propósito de eso te iba a mencionar, una de las estrategias es acorralarlo, someterlo, dominarlo a base del hostigamiento, la persecución, y hasta dónde esto, por ejemplo, puede tomar el cauce que ellos desean. ¿Crees que efectivamente los canales institucionales como los del Congreso podrían llegar a eso, o crees que es más bien un mecanismo de acoso para que el presidente ceda en sus intereses? Yo creo que las dos cosas de manera relativa. La ultraderecha sí sueña, ellos tienen un claro tinte fascistoide, sueñan con la vacancia y sueñan con el arribo al poder de su sector porque además pueden ir presos, ¿no? Por una serie de juicios que ya están iniciándose o que ya vienen dentro de muy poco tiempo. Entonces muchos de ellos pueden perder su libertad y el manejo político de sus negocios. Entonces, por eso y por sus sueños de terruqueo, como le llamamos acá, o de abierto macartismo, es que sí planifican la vacancia, la expulsión del presidente. Pero a la derecha liberal no le importa quién gobierne mientras ellos tengan el control económico. Ya tienen el ministro de Economía, y eso es clarísimo. Un gobierno, el ministro de Economía determina el funcionamiento
de los negocios del Estado, ¿no? Y si no hay líneas claras, y no las hay lamentablemente desde el gobierno, entonces el ministro de Economía está jugando para los liberales. Entonces yo creo que la derecha liberal sí hace lo que tú señalas, un mecanismo de presión para ir cada vez más ayornando al presidente, ¿no? Y ha ocurrido, porque en la primera moción de vacancia ya hubo una alianza entre el presidente y la que llamamos derecha liberal, representada por algunos partidos que tienen intereses en la administración del Estado y en la administración económica de los negocios del Estado. Entonces esa alianza más o menos se ha mantenido, aunque hay fingimientos de la derecha porque esto no funciona así y siguen con sus exigencias, pero yo creo que es más una presión. La madre del Cordero, Orlando, estuvo en que el presidente Castillo se dejó presionar mucho al inicio, digamos, cedió a estas presiones y se dividió del partido que lo había llevado al gobierno. Ahora han retomado relaciones, pero lo malo es que esas relaciones se han retomado no solamente con el partido que lo llevó al gobierno, sino que el gabinete nuevo es un abanico donde se encuentran todas las organizaciones políticas que van desde la ultraderecha, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, hasta la izquierda, ¿no? La izquierda progresista, la izquierda provinciana, la izquierda no oficial, que también de alguna manera está representada, pero mínimamente. Entonces, esa presión que el presidente y el Ejecutivo logró que hiciera mella en sus decisiones, ha hecho que el presidente desconfíe muchísimo de los diversos sectores. Es algo obvio que esto iba a ocurrir, y entonces se ha rodeado de una serie de grupos que forman una especie de consejeros. Son diversos grupos. El grupo de los profesores, porque él es un profesor, el grupo familiar, que es importante y que hay que comprender eso sociológicamente. Él es un hombre que viene de un sector que ha sido marginado de la política consuetudinariamente, ¿no? Tiene también la influencia de los ronderos, ¿no? Y una serie de grupos que lo aconsejan, algunos para bien, otros para mal, y entonces se encuentra cercado del grupo que lo llevó al gobierno, alejado también por sus propias decisiones. Ha roto con algunos sectores que lo apoyaron en el primer gabinete más estable que tuvo, y entonces ahora sufre una suerte de alejamiento del pueblo. No hay una comunicación al pueblo de las buenas cosas que se están haciendo. Todo eso pues genera un diagnóstico negativo para los siguientes meses. Ya, y un punto clave en esto, Martín, tiene que ver con el argumento que tienen, porque ellos, quienes elevaron el informe para decir que se había traicionado a la patria, dicen que Perú podría ceder soberanía a Bolivia, es decir, que esto se constituiría como un delito grave, pero al mismo tiempo el presidente Castillo sí lo dijo en la propia entrevista, que si llegara a esto lo haría mediante consulta popular. Entonces, explícanos un poquito hasta dónde esto es un elemento, una argucia para ir en los propósitos que has planteado. Sí, definitivamente es otro mecanismo más de presión, muy patriotero además, que cala en un cierto sector de la población gracias a la labor de los medios de comunicación, donde parece que el presidente está regalando parte de la patria a un país que, por cierto, igual que ocurre con el Ecuador, aquí en nuestro país la clase dominante siempre ha querido enseñar desde las escuelas a nuestros niños que Ecuador y Bolivia son nuestros enemigos latentes y que siempre han querido nuestro territorio. Eso se enseña en las escuelas. Hay una especial obsesión con Bolivia por el tema de la guerra con Chile, donde se enseña pues a nuestros niños que Bolivia nos metió en la guerra y después nos abandonó, cosa que no es históricamente cierta, porque fue una guerra de las oligarquías para comenzar, no fue una guerra de nuestros pueblos. Entonces hay esa animadversión y eso se aumenta con el tema de la opción izquierdista del MAS y de Evo Morales, ¿no? Entonces aquí el odio recalcitrante de los medios de las oligarquías y de la derecha contra Evo Morales se torna en unos mensajes continuos contra lo que simboliza el expresidente Evo Morales y la opción revolucionaria, patriótica en Bolivia. Entonces, sumado es una promesa de facilitar la opción de que Bolivia pueda acceder al mar y a los recursos riquísimos que tiene el mar peruano antes en ese sector boliviano, asusta pues a la derecha y lo toman como arma para enajenar a nuestro pueblo. Entonces comienzan ya a darse en las encuestas ciertas opiniones de que el Perú no se regala, el Perú no se divide, y como hay una educación pésima, la gente ignora que Bolivia tenía mar, la gente ignora que el mar es un derecho humano, que está además en la Carta de las Naciones Unidas, la gente ignora incluso
algunos de los señalamientos de la Convención del Mar de corte derechista, por cierto, ¿no? Y hasta la doctrina Truman del mar, ¿no? Que en el tema del mar es muy, digamos, muy politizado en el Perú, porque hace muchos años que se pretende firmar la Convención del Mar. Es uno de los países que no ha firmado la Convención del Mar, que reduce nuestras 200 millas a 12 millas. Eso es que la derecha, por supuesto, quería firmar la Convención del Mar. Entonces, ahora que se habla de tener una relación política, fraternal con Bolivia para ayudar a que este pueblo pueda acceder a su mar, que las guerras de las oligarquías le cercenaron, se utiliza pues como arma para defender la patria, pero eso sí no, para firmar la Convención del Mar, que de acuerdo a los peruanos vulnera nuestros derechos, ahí sí la derecha quiere firmarla totalmente y sin ninguna discusión, ¿no? Entonces, es solamente un arma, Orlando, para presionar al presidente. Pero repito, los diálogos para poder solucionar el tema del mar no los ha iniciado el presidente Castillo. Tienen más de 20 años en la historia del Perú y es algo que se ha ido conversando gobierno tras gobierno. También lo conversaron el fallecido presidente García en la visita que tuvo el presidente Evo Morales aquí al Perú durante su gobierno, y así se ha conversado siempre. Entonces, esto es solamente una cacería de brujas, ¿no? Y entonces, acusarlo una vez más. Te planteo una pregunta clave, porque de esta cacería, de esta maquinaria que se implementa, una herramienta, un brazo ejecutor también, en esa lógica, es la Fiscalía. Y el propio presidente Pedro Castillo la ha señalado como una institución que no está cumpliendo con su labor, efectivamente, de investigar, desarrollar la investigación sobre los casos más importantes, sino que se ha convertido en la herramienta de la derecha para perseguir a sus funcionarios y al propio presidente. Así es. Hay tantos personajes entrometidos, por decirlo de una manera elegante, en asociaciones nada santas, que ya debían estar en juicio, y tanto la prensa, aquí la prensa es un poder casi judicial, diremos, ¿no? La prensa y la fiscalía no están haciendo el trabajo que deberían, ¿no?, de acuerdo a lo que supuestamente en democracia se debe hacer, sino que ahora ya se olvidó todo eso, ¿no? Y todos los personajes que estuvieron metidos en los negociados de Odebrecht o de Fujimori, la familia Fujimori, ya han sido dejados de lado, y ahora lo que interesa es petardear el gobierno de Castillo y estar viendo cada uno de los funcionarios que curiosamente tienen posiciones más progresistas, porque otros funcionarios que no tienen posiciones progresistas no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces la cuestión es clarísima, ¿no? Ellos están por los dos planes, ¿no? El plan máximo, que sería sacar al presidente del gobierno, que lo activa la ultraderecha, y el plan mínimo, que lleva a la derecha a tratar de condicionarlo cada vez más para que gobierne para ellos. Eso ya lo hicieron con Ollanta Humala, ¿no?, que tenía también postulados populares. El problema es que este permanente juego de presiones, Orlando, ocasiona que ni el gobierno se decida a dar el paso de la derechización, pero tampoco represente a las masas. Entonces está atrapado en una indecisión brutal, y digo brutal porque esto puede costar un retroceso a las fuerzas populares de mucho tiempo, porque el pueblo votó por esta opción y la defendió, que es más importante que el voto. Porque aquí algunos analistas de izquierda, incluso, y de derecha, dicen que se votó por el presidente Castillo porque no había otra opción, ¿no? Entonces, tratando de legitimar el triunfo, ¿no? Pero no es tan cierto, porque una cosa es el voto y otra cosa es la defensa. Aquí se defendió el voto. La gente vino de todo el Perú, de todo el interior del país, a defender el voto, porque el voto se negó, ¿no? La derecha no quiso aceptar el triunfo de Castillo, e incluso desde antes de que salieran los resultados finales. Y la gente vino, se amanecían en las calles, tuvimos que generar cordones de solidaridad para entregarles alimentación, algunas carpas, colchones, para que pudieran dormir. Fue una gesta muy interesante, poco valorada y poco evaluada por los medios y por los analistas de todo pelaje, ¿no? Entonces es importante señalar eso. El pueblo no puede ser decepcionado una vez más en nuestro país. Hagamos la primera pausa, Martín, y volvamos para seguir analizando, incluso en perspectiva, qué implicaría para el Perú una situación de esta naturaleza. Hagamos la pausa.
La señal es abierta porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Martín Guerra a propósito de lo que ocurre en Perú. Martín, esto que estamos viviendo y que estamos compartiendo a modo de análisis y reflexión, ¿qué consecuencias podría traer? ¿Hasta dónde la inestabilidad, la ingobernabilidad, como señalan algunos, aunque se llama otra cosa eso, efectivamente podría acarrear consecuencias graves para no solamente la economía, sino, por ejemplo, para una reconstitución de un bloque político que pueda contrapesar al menos a todo el bloque de la derecha? Interesante. Fíjate, Orlando, para muestra un tema, ¿no? El 23 de febrero del mes que acaba de concluir, el gobierno emitió el decreto supremo 001-2022 para regular lo ya sancionado por la ley 29.245 y el decreto legislativo 1038, que veían el tema de la tercerización. Hace 15 años en el país la tercerización no tiene límites, se puede tercerizar absolutamente todo en las empresas. Y entonces se ha logrado a través de un esfuerzo de los especialistas laborales que coordinan vía el Ministerio de Trabajo, sacar con mucha presión y mucha lucha este decreto supremo para que ya la tercerización esté regulada. Es un gran avance que favorece muchísimo a los trabajadores. Bueno, nadie se ha enterado. En primer lugar, el bloqueo de los medios de comunicación, incluso de los canales del Estado. No hay un control, lo cual sería totalmente legítimo que el gobierno tenga mecanismos para difundir sus logros. No se ha difundido. Más bien la derecha, y ahí han iniciado nuevamente con fuerza estos cantos de vacancia. La derecha ya ha sacado documentos de los abogados laboralistas de la ultraderecha. Habría que ver los apellidos de esta lista de abogados laboralistas que nunca los hemos visto defendiendo jamás a los trabajadores, sino por el contrario, las faltas a los derechos laborales de las mismas empresas, oponiéndose a estas modificaciones legales, ¿no? Legales y legítimas para los trabajadores. El gobierno no ha contestado todavía. Más bien un grupo de abogados populares que sí defienden a los trabajadores han respondido con fuerza. Entonces, estas medidas que se logran, que pueden ser pequeñas, pero que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y por lo tanto alzar su conciencia de defensa de un proceso, no se difunden, ¿no? Y la derecha inmediatamente utiliza no el mecanismo de la discusión jurídica, laboral, técnica, sino el mecanismo de la vacancia para presionar al presidente y obviamente, imagino, ansiar que se derogue esto, como se han ido para atrás en muchas de las medidas interesantes que ha tenido el gobierno. Martín, ¿podría generar, por ejemplo, un apoyo popular, ampliar la base de apoyo social y popular que podría y necesita el presidente Pedro Castillo para defender no su gobierno en particular, sino su programa de gobierno, o no? Así es, así es. Y si no se hace esto, Orlando, esta ligación con el pueblo para difundir las cosas buenas que se están haciendo, que sí se están haciendo, no como desearíamos, pero algo se está haciendo, entonces se va a romper eso y va a ocurrir un reagrupamiento probablemente de la derecha que está dividida, ¿no? Digo probablemente porque la derecha tiene aquí unas divisiones que con un buen frente de izquierda popular se podría aprovechar para radicalizar procesos, profundizar reformas. Es el momento, Orlando, en la historia del Perú, contrariamente a lo que otros piensan, porque la derecha está fragmentada totalmente. Hay muchos intereses de mafia, muchos intereses judiciales,
¿no? Intereses de grupo, por ejemplo, el tema de la educación en el Perú o el tema de la minería, ¿no? Aquí la derecha se pelea las licencias universitarias, que la educación es un negocio en el país, y se pelean también la minería, las concesiones mineras, ¿no? Entre la gran minería y la mediana y pequeña minería de nuevos capitales, nada santos por cierto. Entonces, hay una presión muy fuerte al interior de la derecha. Sin embargo, las fuerzas progresistas continúan divididas. Yo no digo que se unifiquen perdiendo sus banderas y sus programas, pero hay cosas que nos pueden unir a partir de la defensa de un proceso popular, ¿no? Entonces, Martín, yo creo que Martín, el liderazgo del presidente Castillo, ¿hasta dónde llega? ¿Ese liderazgo está funcionando? ¿Ese liderazgo tiene, digamos, un eco, tiene sintonía, tiene amplificación? ¿O es que se está cada vez reduciendo? Porque incluso, como mencionas, el sector progresista también está dividido y ve a veces hasta con recelo ciertas medidas que toma el presidente, que podríamos coincidir o no, pero efectivamente dividen también al progresismo. Así es, el liderazgo se está fragmentando. Ya algunos sectores, sobre todo del interior del país, son los que defienden al presidente. Lima siempre le ha sido adversa porque como capital de nuestros países, tú sabes cómo funciona esto, hay mucha alienación, el poder de los medios de comunicación. Pero aún en Lima tenía un gran contingente, ese se está reduciendo lamentablemente. Falta que el presidente asuma un liderazgo y comunique los logros del gobierno, pero además que logre tener un organismo político que lo ayude a él a impulsar su liderazgo y a desarrollar políticamente las medidas interesantes, progresistas que el gobierno decide, porque esto no hay un organismo político. Es una suerte de consejeros que tiene el presidente que vienen de todo origen, y muchos de ellos ni siquiera de origen político, ¿no? Sino gremialista en el mejor de los casos, y otros de otros intereses. Entonces, este grupo que se está generando no es un organismo político, se está convirtiendo per se en un organismo político, pero no creo que logren defender un programa y mucho menos tener en sus miras la transformación del país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sectores de la izquierda que están en el Congreso están cayendo en soluciones pragmáticas, Orlando, como por ejemplo votar en conjunto algunas medidas contra la colaboración eficaz, por ejemplo, que iba a ayudar muchísimo a procesar a los Fujimori, por ejemplo. Y han votado en conjunto algunos sectores de la izquierda para que esta colaboración eficaz, bueno, pues ya no sirva como tal, ¿no? E incluso se puedan juzgar de manera ilegítima a los jueces que participen en estas averiguaciones. Entonces eso es preocupante. Y otros personajes de la izquierda están pidiendo vacancia también, desde el Congreso. Entonces tenemos una izquierda en el Congreso muy dividida. Ya estaba dividida, ahora está muy dividida. Ahora, tú mencionabas algo que me dejó preocupado, tiene que ver con el manejo mediático de esta situación, porque sabemos efectivamente el bloque conservador que controla gran parte de los medios de comunicación, de todo el emporio del diario El Comercio de Lima. ¿Cómo es que los medios estatales no generan la información que se supone desde el sector oficial se podría plantear? ¿Por qué esto está ocurriendo? Es una gran pregunta. Los medios de comunicación del Estado difunden las noticias de acuerdo al formato de la derecha. Es decir, seguimos con un gobierno popular, pero los medios del Estado difunden las críticas sin sustento informativo al presidente, aunque esto no pueda ser creíble. Se han hecho algunos cambios en los canales del Estado y por supuesto la derecha ha salido a decir que es persecución, que no hay libertad de expresión, cambios interesantes de personajes, pero la línea editorial sigue siendo prácticamente la misma. El gobierno no cuenta con medios de comunicación que difundan sus logros, en lo absoluto. Y solamente está la prensa alternativa, la prensa popular, la prensa de izquierda, que también está crítica y hay que entenderlo, tiene cierto recelo porque el presidente se ha desligado de toda relación con las organizaciones de izquierda, eso también había que decirlo, ¿no? Pero entonces, en este panorama, por eso mencionaba lo de los medios, ¿crees que efectivamente se podrá sostener Pedro Castillo? ¿Hasta dónde puede aguantar tanta presión, aislamiento, hostigamiento? ¿Crees que en el mediano plazo, o por lo menos diría antes de cumplir un año, él va a llegar con la solvencia suficiente como para, lo que decíamos hace un momento, sostener su programa? ¿O por el contrario, se ve que antes de llegar al año de ejercicio del poder, pueda salir del cargo? Yo creo
que si el presidente Castillo, y se lo hemos dicho de muchas formas a través de muchos medios, retoma la relación con el pueblo, no solamente a través de una correcta comunicación por algún medio del Estado o también a través de visitas, bajadas a base, discursos populares, ¿no? Y relación con organizaciones, que es lo principal de base de nuestro pueblo y también del progresismo que lo sigue sustentando en el gobierno a través de análisis y apoyo práctico. Si él retoma esta relación, por supuesto que se va a sostener. Debe tener más confianza en el pueblo que él de alguna manera lideró fragmentariamente cuando fue dirigente docente y dirigente rondero. Es decir, esto no es ajeno al presidente Castillo. Él sabe cómo se debe hacer la relación popular de dirigencia de bases y de participación decidida en el seno del pueblo. Por el contrario, si el presidente cree que solo con medidas gubernamentales y en esta idea que él sustenta en toda entrevista, ¿no?, que se puede gobernar con los que han sido derrotados, creando un gabinete que sea un abanico que represente a todas las fuerzas políticas del Perú, que es pues una farsa, porque eso es desconocer la dinámica de la lucha por el poder que ocurre en cualquier tipo de gobierno, más en un gobierno como este, donde hay intereses de la derecha y la ultraderecha que van desde salvar la libertad hasta seguir explotando los recursos del país y a los trabajadores. Si por el contrario él cede a esas presiones y sigue creando un gabinete de ancha base, que es de ancha cúpula en realidad, va a ir siendo cada vez más sometido, presionado, ayornado, y vamos a tener, yo creo, un nuevo presidente Ollanta Humala, ¿no? Máximo, por ahí, con algunas medidas interesantes, pero que no afecten los intereses de la derecha. Yo creo que la derecha optaría más por cooptarlo que por vacarlo. La ultraderecha sí quiere vacarlo, están los personajes como López Aliaga y los Fujimori, los apristas, etcétera, ¿no?, que incluso han querido hacer del tema de Ucrania un tema que involucra al presidente, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos opciones, Orlando, y la segunda es muy preocupante porque pareciera que todo se encamina hacia la segunda, ¿no? Hacia terminar convirtiendo al presidente Pedro Castillo en el presidente de la derecha. Gracias, Martín. Preocupante lo que nos planteas, preocupante la situación en general, pero bueno, estamos atentos. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo también para ti, un saludo a todos. Gracias. Gracias a Martín Guerra a propósito de esta situación lamentable, dolorosa además, porque efectivamente no se respeta la voluntad popular y al mismo tiempo se quiere someter a un presidente de origen popular a los designios de la derecha y de los poderes fácticos de ese país. También ocurren otros, pero bueno, ahora lo tenemos que vivir en Perú. Cuídense mucho. Chao, chao.